Muy bien, estuve trabajando en 2 columnas y ahora les quiero contar cómo se trabaja en más de una columna en InDesign. InDesign para muchas soluciones tiene distintos caminos o para muchos problemas tiene distintas soluciones. Una de ellas es la creación de un texto que ocupe más de una columna. La manera más rústica es la de trabajar con 2 cajas de texto separadas. Entonces voy a volver a mi columna inicial de una sola, voy a definir un ancho determinado que me parezca razonable y luego lo que voy a hacer acá es prestar atención a la alerta de texto oculto de esta caja. En ese lugar es donde voy a hacer clic para generar una caja de texto enlazada. Como verán, este texto fluye. Si yo reduzco la altura de esta primera caja, el texto se desplaza automáticamente, vuelve a fluir en la segunda caja, pero resulta rústico. ¿Por qué? Porque a veces cuando se trabaja de esta manera se desatiende el ancho de las cajas. La realidad es que cuando uno trabaja con un texto en más de una columna, lo ideal es que las dos o tres columnas, la cantidad de columnas que sean, tengan el mismo ancho. Si yo trabajo de esta manera, tengo que recurrir, para asegurarme de que las 2 columnas tengan el mismo ancho, a la paleta Transformar, que está en Ventana, Objeto y Maquetación, Transformar. Entonces ahí me fijo qué ancho tiene esta primera columna. Supongamos que elegí como ancho una columna de 246 puntos y voy a ver cuánto mide la otra columna. Entonces aquí introduzco el mismo ancho. Luego puedo definir el espacio entre las dos de una manera más intuitiva. Lo único positivo que le veo a esta manera de generar 2 columnas es que si quiero trabajar con columnas desalineadas, aunque me procuraría que el interlineado, la línea de base de las 2 columnas coincidan, es que puedo hacer este tipo de juegos, ¿sí? La otra opción, aprovecho esto para mostrarles la paleta Alinear, que aparece también en Ventana, Objeto y Maquetación, Alinear. Entonces selecciono estas 2 columnas, puedo elegir una como referencia. Ahí vemos cómo se acentúa el marco. Eso quiere decir que ese es el objeto de referencia para alinear, y alineo verticalmente las 2 columnas. La otra manera de trabajar el texto en más de una columna es usar este panel que tengo aquí arriba. En este caso puedo elegir trabajar con las columnas que yo quiera. Si trabajo con 3 columnas, claramente me están quedando individualmente muy angostas, así que voy a trabajar con 2 columnas. Y acá puedo elegir el medianil, o sea, la calle entre esas 2 columnas. El medianil siempre debería ser equivalente o mayor al interlineado que tenga asignado ese bloque. Voy a volver al formato de una columna para mostrarles cuál es la tercera opción para generar un texto de 2 columnas. La tercera opción para trabajar un texto a 2 columnas es la siguiente. Selecciono todo el texto y en la paleta Párrafo voy a Más opciones y elijo la opción Expandir columnas. Aquí puedo elegir entre trabajar con una columna o expandirla o dividirla. En este caso voy a trabajar con la división de la columna. Puedo elegir con cuántas subcolumnas voy a trabajar. De nuevo puedo tildar la opción de previsualizar para estar seguro de qué es lo que va a dar como resultado, y puedo verificar que el medianil interno, la calle entre esas columnas, sea la que yo busco, en este caso equivalente a la interlínea que estoy trabajando. Esta opción tiene como gran beneficio que en ciertas situaciones de composición con las que me he encontrado alguna vez, puedo trabajar un título como este con su propio ancho de columna, y dentro del mismo marco convive un texto compuesto en 2 columnas. O sea, lo que está bueno es que a veces nos ahorra la creación de más marcos de texto de los necesarios, o de los que son razonables para tener un flujo de trabajo dinámico y bien eficiente. Otro aspecto a tener en cuenta en una composición es el de cómo resolver un listado, un punteo de ítems. Cuando uno se encuentra ante un listado, quizás la manera más rústica, la manera a la que uno apostaría para resolverlo de manera rápida, es colocar la viñeta, aplicar un espacio
y replicar eso al comienzo de cada línea. Sin embargo, no es una solución eficaz. InDesign tiene una respuesta a esto en la paleta párrafo, nuevamente. Entonces, si voy a párrafo más opciones, puedo elegir la opción de viñetas y numeración. Acá voy a poder elegir el tipo de lista, que puede ser con viñetas, es decir, con signos no alfabéticos, o con números. Y cuando decimos números, no específicamente, no tienen que ser necesariamente números arábigos, sino que podemos elegir números romanos o también letras. En este caso vamos a trabajar con las viñetas. En primer lugar, tenemos un espacio en el que podemos elegir con qué viñeta queremos trabajar. Tenemos algunas que vienen sugeridas por defecto, entre ellas el boliche o el asterisco, pero también podemos sumar otras. Para eso hacemos clic en añadir. Y este botón añadir nos permite ver el mapa de caracteres de la fuente. Lo que en InDesign durante años se llamó paleta pictogramas, finalmente en esta nueva versión 2020 se llama como corresponde, glifos. Motivo de fiesta para los fanáticos de InDesign. Finalmente la paleta pictogramas cambió su nombre a glifos. Glifo es un sinónimo de carácter. Y el mapa de caracteres nos permite ver cuántos glifos y la variedad de glifos que tiene una familia tipográfica, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando uno define con qué familia va a trabajar. Como a mí el boliche tipográfico me gusta, voy a seguir trabajando con él. Y lo que voy a configurar es qué texto va a venir, qué espacio voy a trabajar, voy a configurar para que haya entre la viñeta y el texto. Entonces, por defecto, InDesign sugiere usar un carácter de tabulador, pero lo vamos a cambiar por un espacio corto en este caso. Puedo elegir cualquiera de los que tengo disponibles ahí. Ahí vemos cómo cambia. Ahora el espacio es bastante más razonable. Y aquí abajo voy a tener que meter mano para resolver una situación puntual de este listado, que es este ítem que fue puesto a propósito para molestar. ¿Por qué? Porque acá tengo un eje bien marcado de dónde comienza el texto. Esta línea viene a romper ese eje, de la misma manera que debilita el eje marcado por las viñetas. Entonces, para resolver este problema, con el punteo seleccionado, lo que tengo que hacer es comenzar a probar un equilibrio entre la sangría izquierda de todo el párrafo, o de todo el punteo, y la sangría de primera línea. Entonces el juego se va a hacer de esta manera. Si estoy trabajando con un texto con un cuerpo 12, es una buena manera de empezar a probar con un sangrado que equivalga a ese cuerpo. Entonces voy a probar con una sangría izquierda positiva de 12 puntos y voy a probar con una sangría de primera línea negativa de 12 puntos. Y voy a empezar a ver si esta segunda línea queda alineada o no con la primera. La U podría desplazarse un poquitito más, así que tengo que empezar a hacer este juego de equilibrios. Y ver si se van o no equilibrando esas dos líneas. Cuando llego al resultado esperado, cierro la ventana y entonces ahí tengo el listado ya armado. Vale la pena destacar que en este caso las viñetas no son un objeto que yo pueda seleccionar, ¿sí? Siempre voy a poder seleccionar únicamente el texto, pero no esa viñeta. Si la quiero modificar, puedo abrir nuevamente la paleta párrafo y cambiar el carácter que estoy usando como viñeta. Muy bien, con la puesta armada, y vale aclarar, una puesta que hace homenaje, que hace honor a los diseños que solemos ver cuando se ve un tutorial, es bien espantosa. Tengo que cerrar este archivo. InDesign, si bien es un gran programa, no tiene un formato que sea apto para muchas plataformas. Y por eso, siempre que tengamos que sacar un trabajo de InDesign, a menos que sea de distribución digital, como por ejemplo con un formato propio de Adobe que se llama Publish Online, tenemos que generar un PDF para mandar a imprenta, para distribución digital, por correo electrónico o lo que sea, o por ejemplo para subirlo a un Miro. Entonces, una vez que tengo definida la composición, lo que voy a hacer es generar un PDF. Para eso voy a ir a Archivo, Exportar, y acá voy a poner el nombre del archivo y acá puedo elegir en qué formato.
si va a ser un PDF para impresión o interactivo. En este caso, la manera más simple va a ser elegir el PDF para imprimir. Entonces, le pongo el nombre del archivo, lo guardo y acá aquí se abre un cuadro de diálogo muy importante. Tenemos unos valores predefinidos de Adobe PDF que realmente son bastante consistentes y funcionan bastante bien. Tenemos, por ejemplo, si vamos a mandar un trabajo de imprenta, deberíamos elegir calidad de prensa. Si vamos a hacer una impresión, una bajada láser, por ejemplo, podemos elegir la impresión de alta calidad. Y también, si se trata de una puesta en la que solamente hay tipografía o elementos vectoriales, podemos elegir tamaño de archivo más pequeño, que nos garantiza realmente que no vamos a tener ningún problema ni con las fuentes ni con ninguna cuestión relacionada con la composición. Entonces, en este caso puedo elegir, como es una composición solamente tipográfica, puedo elegir tamaño de archivo más pequeño. Con todo eso definido, después también los invito a explorar un poco las opciones que hay en este cuadro de diálogo. Por ejemplo, vale la pena aclarar que si elijo calidad de prensa, inexplicablemente no están contempladas las marcas de recorte típicas o las marcas de sangrado típicas que hacen falta en cualquier trabajo de imprenta. Entonces podemos elegir calidad de prensa, pero prestemos atención a que las marcas y sangrados estén configurados como lo necesitamos realmente. Pero bueno, vayamos a lo que nos compete hoy, que es elegir tamaño de archivo más pequeño, y con ese perfil de impresión generado exporto el archivo y obtengo un PDF. Ese PDF es un formato que todos sabemos que es bien estable, consistente, nadie tiene problema de abrirlo y realmente es un formato muy robusto. Con eso concluimos esta primera serie de tutoriales sobre InDesign. Esperamos nutrirla y extenderla pronto. Espero que lo hayan disfrutado y que no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias.